que vamos a revisar una nota bien impactante de personas que deben 20 millones de pesos, 15 millones de pesos, 29 millones de pesos. Esto solo cuando uno dice el COVID pasa la cuenta. Y no pasa la cuenta solamente en salud, pasa la cuenta en el bolsillo. Son personas que se vieron afectadas por el coronavirus, ya sea ellos o también sus familiares, y que quedaron con deudas monstruosas. Imagínense deber 29 millones de pesos después de pasar por el calvario que significa el coronavirus. No solo eso, también hay personas que perdieron a familiares y aún así quedaron endeudados. Bueno, pasa la cuenta del coronavirus, lo vamos a revisar en la siguiente nota, donde vamos a conocer la historia de María José, de Mónica, de Rosa y otras personas. Miren. La clínica me está cobrando 20 millones. Y dime, ¿de dónde te voy a sacar 20 millones? Esta deuda va a seguir subiendo y eso es lo que nos preocupa ahora, que no podamos pagar y no embarguen la casa. Es como un asalto sin pistola. Es como un robo sin pistola. Desde hace días las facturas del COVID empezaron a llegar y para muchos chilenos y chilenas se han convertido en un segundo calvario. Luego de pasar por la dolorosa experiencia de una hospitalización o incluso la de perder a un ser querido, algunos se encuentran con un problema no menor: no tener dinero para pagar la cuenta millonaria. Y si no logro superar esta máquina, van a colocar un ventilador mecánico. Este es el caso de María José Arancibia, una dueña de casa de 34 años que estuvo internada por 17 días en la clínica Las Condes. Durante ese periodo, registró con su celular su difícil recuperación. Porque pensé que me iba a morir, porque COVID-19 significa muerte para mí, porque todavía no hay cura. Y esos videos los hice pensando en mi hijo para más adelante mostrarse, que se los mostraran y que vieran que la mamá sí luchó. A María José la contagió su esposo, Cristian Lagos, funcionario de Gendarmería. Él contrajo el virus en el intento de motín al interior de la cárcel Colina 1 el pasado 14 de mayo. Ambos comenzaron con síntomas días después, pero María José empeoró rápidamente. El día 30 de mayo llamo a la salud pública que está acá cerquita, en Esmeralda, hago el llamado y les digo que estoy con dificultad de respirar, pero ellos me dicen que están saturados, que no me pueden atender en la posta. Y mi papá me lleva a la urgencia, me dice: te voy a llevar a la urgencia de clínica Las Condes, que queda en Chicureo, para que te vean, porque prácticamente iba agonizando en el auto. Según relata María José, desde Chicureo fue derivada en la ambulancia a la sede de la clínica ubicada en calle Estoril, bajo la promesa de que se iba a aplicar la ley de urgencias porque ella se encontraba en riesgo vital. Era un recinto en el que no tenía convenio con su plan de salud y eso la tenía intranquila. Luego de ser dada de alta y de cumplir un aislamiento preventivo junto a su esposo, María José pudo por fin reunirse con sus 3 hijos. Sin embargo, la felicidad duró hasta que recibió la cuenta de la clínica por un monto superior, escuche bien, a los 29 millones de pesos. Asombro, dije: esto no puede estar pasando, porque lo que me había dicho la doctora se contradecía con lo que decían los documentos. Estaba la deuda completa, no se había hecho ningún descuento. Esta deuda va a seguir subiendo y eso es lo que nos preocupa ahora, que no podamos pagar y no embarguen la casa. La Dirección de Previsión de Carabineros, o DIPRECA, es un organismo público dependiente del Ministerio del Interior que entrega servicios de previsión y salud a beneficiarios de Carabinero, Policía de Investigaciones y Gendarmería. A diferencia de las ISAPRES, no es regulada por la Superintendencia de Salud. En un documento que le hicieron llegar a María José, indican que la situación de la paciente no fue por la ley de urgencia. Porque dice que yo llegué por mis propios medios a la clínica, que no había riesgo vital.
Entre los afiliados a FONASA también existen casos de cobros cuantiosos. Bien lo sabe Mónica Valenzuela, guardia de seguridad del aeropuerto Arturo Merino Benítez, quien a fines de marzo contrajo el virus. En primera instancia, los doctores la diagnosticaron con faringitis y después con cistitis. Empecé con mis dolencias y fui 3 veces mal diagnosticada. No tenía olfato, no tenía gusto, ya estaba con todos los síntomas, todos. Así que mi hijo me lleva de nuevo a un centro médico aquí en La Reja, el cual un doctor de edad, de mucha edad, pero muy certero, él me examina pero súper bien y me dice al tiro, tú tienes una neumonía. Y no me parecería nada raro que fuera el COVID. Según cuenta Mónica, y a pesar de que ella misma lo había solicitado, en la clínica Bicentenario se habían negado a hacerle un examen de PCR porque le aseguraron que no tenía síntomas de COVID. Solo cuando volvió con una grave neumonía pudo tomarse el examen y fue ingresada a urgencias. En el sistema quedó como que optó por la modalidad libre elección, pero ella asegura que nunca supo de eso. Insiste que a su familia le dijeron que como era un caso de COVID, el costo sería 0 y les hicieron firmar unos papeles por protocolo. Que a mí realmente el doctor lo único que me dijo, usted se tiene que quedar hospitalizada. No me dijo, mira, a ti no te pertenece acá, te vas a trasladar a otro hospital. Mónica estuvo intubada 8 de los 24 días que permaneció en la clínica. Tras ser dada de alta, regresó con su familia, pero su preocupación escaló cuando recibió un llamado telefónico en que le informaron lo que tenía que pagar. Ahora de pasar toda esa etapa horrorosa, porque fue una etapa horrorosa, ahora estoy viviendo un calvario con todo esto. La clínica me está cobrando 20 millones y dime, ¿de dónde te voy a sacar 20 millones? Ni siquiera puedo pedir un préstamo porque nosotros ya a la edad nosotros no nos dan préstamo. Mónica es uno de los 14,8 millones de afiliados a FONASA. A causa de la pandemia, el organismo mejoró sus coberturas, logrando que el 65% de sus usuarios de escasos recursos, aquellos del tramo A y B, quedaran exentos de cobros en caso de ser atendidos de emergencia por coronavirus. Pero Mónica, al igual que otros 5 millones de usuarios de los tramos C y D, no pertenece a estos grupos y ante una emergencia de salud por COVID-19 debe pagar entre un 10 y un 20% de sus atenciones de salud. Eso, si se hubiese atendido por un hospital de la red, a eso se debe esta alta suma. Lo que ha hecho FONASA en el caso de pacientes COVID es fijar el precio y por lo tanto, si es que la persona es atendida en un hospital público o es derivado por FONASA a un prestador privado, el precio es el mismo. Eso significa que no deberían haber cobros adicionales. Lo que sucede es, en aquellos casos donde existe un copago, es decir, las letras D y C de FONASA, ese copago se mantiene y si la persona no puede pagarlo, incluso se puede pedir la condonación a FONASA. ¿Cómo funciona la ley de urgencia? ¿Cuáles son los hospitales y las clínicas que te corresponden por tu plan de salud? En el caso de las aseguradoras privadas, si usted es afiliado a este sistema, tal vez no sabe que desde el 3 de julio, y como una medida para proteger a los usuarios afectados por el virus, la Superintendencia ordenó a las ISAPRES activar automáticamente la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, es decir, el CAEC. ¿Qué característica tiene el seguro catastrófico? Significa que frente a cuentas que hayan salido, supongamos, 20 o 30 o 40 millones de pesos, lo que va a pagar la persona va a ser siempre un deducible que no va a poder escaparse de ese tope que está establecido en la normativa, que va desde 60 a 126 UF, es decir, de 1.700.000 pesos aproximadamente a 3.600.000 pesos. Antes de esta normativa, las personas estaban obligadas a llamar a su ISAPRE dentro de las 48 horas siguientes a la hospitalización. Si el paciente estaba grave y era incapaz de comunicarse, entonces un familiar podía realizar este trámite. Aunque existe el mecanismo de reclamos ante la Superintendencia de Salud, algunos afiliados también optaron por presentar sus casos directamente ante sus aseguradoras. Así lo hizo Rosa Amalia Morales. El 2 de julio pasado, su padre, Waldo Morales, falleció a los 89 años a causa de COVID-19. Días más tarde, recibió un documento con el detalle de las deudas que superaban los 15 millones de pesos. La cobertura de la ISAPRE apenas llegó a los 400.000 pesos, pese a que la familia había activado el CAEC. Él en el minuto que ingresó se activó la ley de urgencia. Y a los 3 días o 2 días que llevaba ahí, cuando nos dicen que si se puede cambiar de
de hospital o de clínica, nosotros activamos el CAE. Y eso es el CAE es lo que no reconocía la ISAPRE, porque según ellos, esa clínica no tenía convenio con esa ISAPRE. Y por esa razón desconocían el CAE y también la ley de urgencia. Rosa contó su caso a diversos medios de comunicación. Fue tanto lo que luchó para salir adelante que finalmente la ISAPRE Cruz Blanca resolvió de manera excepcional otorgar CAE costo cero a toda la hospitalización de su padre, ya que por sus condiciones de salud, él nunca pudo ser trasladado al prestador red asignado por la ISAPRE. El sistema no funciona. Es súper injusto. Es súper desigual. La gente que tiene plata no se enfrenta a este tipo de problemas, pero la clase media, que es la mayoría, y los pobres, se la tienen que sufrir y bancar. Es como un asalto sin pistola. Es como un robo sin pistola. En el caso presentado en este programa y que corresponde a un afiliado de ISAPRE, la cobertura fue de un 100% de la factura. Por lo tanto, no queda nada pendiente de pago por parte de la familia. Las personas que reciban directamente la factura de la clínica por hospitalización, el llamado es contactar a su ISAPRE para conocer su bonificación y cuánto será su copago. Hemos podido observar que frecuentemente se trata de montos donde no está aplicada la cobertura de la ISAPRE, por tanto, no es lo que debe pagar el afiliado. En las últimas semanas, los reclamos por cobros abultados de cuentas o por la no activación del CAE son algunos de los primeros reclamos que empezaron a llegar a la Superintendencia de Salud. Hasta la fecha, han llegado cerca de una docena de casos, debido a que las facturas recién empezaron a emitirse. Con el temor de perder sus casas, tanto María José como Mónica claman por una pronta solución a sus casos. Por su parte, Rosa apela a que su experiencia sirva para generar conciencia sobre la poca información que existe para los pacientes que sufren COVID. Cuando tú ingresas, que además vienes asustado, con la cabeza mala, pensando en que tu pariente se puede morir o que de qué manera lo pueden estabilizar, ¿no es cierto? No piensas en la plata y debería haber ahí una persona que te informe, que te ponga al tanto inmediatamente lo que significa la ley de urgencia. Estamos presentando Contigo en Directo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Ahí está el hashtag abajo, Contigo en Directo CHB. Al regreso de esta pequeña pausa lo vamos a conversar con un abogado. Acá estamos de regreso con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión, y en el bloque anterior veíamos esta nota de el COVID que pasa la cuenta, literalmente en el bolsillo. 15 millones, 20, 29 millones son personas que están literalmente ahogadas porque no tienen cómo pagar esto. Por lo mismo le vamos a preguntar al abogado Nicolás Pavés si es que hay alguna solución para estas personas. Por ejemplo, el CADEC puede ser retroactivo. ¿Qué podrían hacer en estas circunstancias, Nicolás? A ver, yo vi la nota y creo que, a ver, la respuesta es larga, pero intentar hacerlo corto. Por regla general, los seguros no son retroactivos. Hay disposiciones respecto de que en este caso los seguros se iban a entender retroactivos desde el inicio de la pandemia. Pero para dar una respuesta estrictamente correcta me parece que depende caso a caso, porque yo escuchaba la nota de ustedes y efectivamente me parece que algunos casos van a terminar judicializados. En otros casos tenemos que discutir si efectivamente estamos no frente a un caso de ley de urgencia, y en otros casos habría que ver si efectivamente, cuando una de las personas habla de la libre elección, la ley de urgencia, efectivamente tú puedes ingresar a cualquier lugar, que no sé, a la clínica alemana, a la clínica Las Condes, te estabilizan, es decir, entras por urgencia y una vez que te estabilizan, tú tienes que decidir si te quedas ahí y tú pagas o te vas a otro lugar, ya sea que sea FONASA, cualquiera sea tu situación económica. De los casos que me pareció escuchar, sin tener todo el detalle, me da la impresión que ahí es donde está la dificultad. Y en donde una de las personas que dijo lo dijo muy bien. Cuando uno entra ahí angustiado, esperando en el fondo sanarse, parecía ser que lo que uno espera es que el sistema es que te proteja, claro, no que te pille volando abajo, porque obviamente uno
va a tomar cualquier decisión, va a firmar lo que sea, no vas a pensar. Si yo tengo al frente la clínica Las Condes, no voy a pensar si es cara o barata. Y esa fue una de las gracias, los que ya tenemos un poco más de años, nos acordamos del famoso cheque en garantía de hace 15 o 20 años atrás. Todo eso lo superamos con la ley de urgencia, estamos en una ley mucho mejor, pero seguimos viendo situaciones como esta de abuso, que yo creo que algunas debiesen arreglarse en la superintendencia y otras, lamentablemente, yo creo que se van a arreglar en tribunales por los abusos que se ven en la nota que acabamos de ver. Nicolás Páez, muchas gracias por estar con nosotros, que esté muy bien, gracias por estar aquí en Contigo en Directo. No, gracias a ustedes.